Tras la muerte del rey Salomón, Israel, que alguna vez fue una nación unida y próspera bajo el reinado de David y Salomón, se fracturó por dentro. La tensión entre las tribus del norte y del sur, sumada a la insatisfacción con el liderazgo del hijo de Salomón, Roboam, llevó a una división irreparable. Primera Reyes 12. Así nacieron dos reinos, el del norte, llamado Israel, y el del sur, llamado Judá. Esta no fue solo una división geopolítica, sino una ruptura espiritual. Israel, sin el templo en Jerusalén, fue alejándose más y más del pacto con Dios. Esta división dio inicio a una larga y dolorosa historia de idolatría, guerras internas, reyes rebeldes y profetas despreciados. Jeroboam, líder del recién formado reino del norte, temió que su pueblo regresara a Judá para adorar en el templo de Jerusalén. Para evitarlo, tomó una decisión que marcaría el rumbo de Israel. Erigió 2 becerros de oro en Betel y Dan, e instauró una nueva religión nacional, alejándose de la verdadera adoración a Jehová. Primera Reyes 12, 28, 30. Este acto fue más que una idolatría momentánea. Se convirtió en un sistema religioso alternativo que contaminó espiritualmente a toda la nación. Con él nacía un modelo de apostasía que los reyes posteriores imitarían y jamás corregirían. Reyes 12:30. Esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba hasta Dan tras uno de ellos. A lo largo de su historia, el reino del norte tuvo 19 reyes y no uno solo fue considerado justo ante los ojos de Dios. El poder se obtenía y se perdía con violencia, y muchos monarcas llegaron al trono por medio del asesinato o la conspiración. Acab, uno de los más infames, fue influenciado por su esposa Jezabel para promover el culto a Baal, lo cual trajo una gran degradación espiritual. 1 Reyes 16:30-33. La maldad y la idolatría se institucionalizaron, provocando una profunda corrupción moral y social. 1 Reyes 21:25 dice: A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. En medio de tanta oscuridad, Dios levantó profetas para advertir al pueblo. Elías desafió a los profetas de Baal en un acto de fe y poder sobre el monte Carmelo. Eliseo, su sucesor, realizó milagros y continuó confrontando al pecado. Profetas como Amós y Oseas denunciaron la injusticia, la hipocresía y el abandono del pacto, pero sus voces eran solitarias. La mayoría del pueblo prefería seguir líderes falsos y promesas vacías. Oseas 4:6 dice: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dios en su misericordia siguió enviando profetas a Judá. Isaías clamó por una transformación genuina del corazón. Jeremías lloró por la dureza del pueblo. Miqueas denunció la corrupción de los líderes y la injusticia social. Pero el pueblo, una y otra vez, rechazó estas voces. Preferían creer en falsos profetas que les hablaban de paz cuando había guerra espiritual. La paciencia de Dios llegaba a su límite. Jeremías 7, 23, 24 dice: Andad en todo camino que os mande. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos. Finalmente, en el año 722 a.C., el reino del norte cayó ante Asiria. Samaria fue sitiada y destruida, y su pueblo fue llevado cautivo y esparcido. Esto no fue solo una derrota militar, sino un juicio divino por generaciones de rebelión. Así surgieron las 10 tribus perdidas de Israel, que nunca regresaron como nación. Primera Reyes 17:18 dice: Jehová se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro. Pese al destino de su hermana Israel, Judá no cambió su rumbo. Confiaban en que, por tener el templo, Dios no los juzgaría. Pero su religiosidad era superficial. El profeta Jeremías denunció la corrupción del clero y la injusticia social que reinaba fuera de los muros del templo. El pecado era profundo, y la apariencia de santidad no bastaba para detener el juicio venidero. Jeremías 7:4 dice: No confiéis en palabras mentirosas, diciendo:
Templo de Jehová. Templo de Jehová es este. El rey Nabucodonosor de Babilonia se convirtió en el instrumento del juicio divino. Inicialmente exigió tributo y deportó a los más capacitados, como Daniel y sus amigos. Pero los constantes actos de rebelión por parte de los reyes de Judá provocaron que regresara con ira. Cada invasión fue más severa, hasta que Jerusalén ya no pudo resistir. Resta Reyes 24, 1, dice: En su tiempo subió Nabucodonosor, rey de Babilonia, y Joacim vino a ser su siervo. En el año 586 a.C., Jerusalén cayó ante Babilonia. El templo fue saqueado y destruido, los muros derribados, y la población llevada al exilio. Fue el colapso total de una nación que había rechazado su fundamento espiritual. El libro de Lamentaciones expresa con crudeza el dolor, la vergüenza y la esperanza rota de un pueblo que lo perdió todo. Lamentaciones 1:1 dice: ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha hecho como viuda. Lejos de Jerusalén, los judíos vivieron una crisis de identidad. ¿Cómo adorar sin templo? ¿Dónde estaba Dios en medio del sufrimiento? Sin embargo, personajes como Daniel mostraron que la fidelidad no depende del lugar, sino del corazón. Aún bajo reinos paganos, algunos se mantuvieron firmes, demostrando que la fe verdadera puede resistir incluso en tierra extranjera. Salmo 137:1 dice: Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, y aún llorábamos, acordándonos de Sión. En medio del dolor, Dios seguía hablando. A través de Jeremías, prometió que el exilio no sería eterno, habría restauración. Su plan era de esperanza y redención. Esta promesa fortaleció a los que esperaban, sabiendo que Dios seguía teniendo control, incluso en la adversidad. Jeremías 29:11 dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Durante el exilio, Dios continuó revelando su voluntad. Ezequiel tuvo visiones poderosas de juicio y restauración, como la del valle de huesos secos. Daniel recibió revelaciones sobre los imperios futuros y la soberanía de Dios sobre las naciones. Estos profetas mantuvieron viva la fe y prepararon al pueblo para su retorno. Ezequiel 37:5 dice: He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Cuando el imperio persa derrotó a Babilonia, Ciro el Grande permitió el regreso de los judíos. Zorobabel lideró la reconstrucción del templo. Esdras restauró la ley, y Nehemías reedificó los muros. Aunque el nuevo templo no tuvo el esplendor del anterior, representaba una nueva oportunidad. No todos regresaron, pero los que lo hicieron, volvieron con un corazón dispuesto. Esdras 3:12 dice: Muchos sacerdotes y levitas lloraban en alta voz al ver el cimiento de esta casa. Israel y Judá nos enseñan que el alejamiento de Dios tiene consecuencias inevitables. A pesar de la paciencia y misericordia divina, persistir en el pecado lleva al juicio. Pero también aprendemos que Dios nunca olvida a su pueblo y que aún en la disciplina hay promesas de redención. Su fidelidad trasciende el fracaso humano. 1 Corintios 10:11 dice: Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. El exilio marcó un antes y un después en la identidad del pueblo judío. Sin templo ni tierra, su fe se centró en la palabra, la oración y la obediencia. Surgieron los escribas, las sinagogas y una firme resolución de no repetir los errores del pasado. Nehemías 8:8 dice: Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Durante y después del exilio, las profecías sobre un Mesías se volvieron aún más significativas. Isaías habló de un siervo sufriente, Miqueas de un nacimiento en Belén, y Zacarías de un rey humilde que traería paz. La esperanza de redención estaba viva. Isaías 9:6 dice: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Tras el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, siguieron siglos sin voz profética. Fueron tiempos de dominio extranjero, rebeliones y purificación religiosa. Aunque parecía que Dios guardaba silencio, en realidad estaba preparando el camino. Amós 8:11 dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. La historia de Israel y Judá termina en juicio, pero apunta a un reino eterno. Jesús, el Hijo de David, vendría siglos después como el cumplimiento de todas las promesas. Su reino no sería político, sino espiritual y eterno. Lucas 1, 32-33, dice: Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. La historia de un pueblo que olvidó a su Dios y sufrió las consecuencias no es solo un relato del pasado, es un mensaje vivo para cada generación. Nos recuerda que el orgullo y la desobediencia nos alejan de la bendición, pero también que Dios siempre deja abierta la puerta del arrepentimiento. Hoy, más que nunca, su llamado resuena: vuélvete a mí, y vivirás. Crónicas 7:14 dice: Si se humillare mi pueblo, y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra.